Este encuentro con uno de los grandes escritores que tenemos en España y en el resto del mundo. Estoy hablando de Javier Sierra, le conocéis perfectamente. Digo en el resto del mundo porque se ha publicado su obra en más de 40 países. Él es periodista y escritor, fue el cofundador de una de las revistas importantes, Año Cero, y también luego estuviste mucho tiempo de director de otra de las revistas científicas, Más allá de la ciencia. Estuvo una temporada haciéndome la competencia en la radio. La verdad es que le gané en el EGM, pero por poquito, por poquito. También ha trabajado en televisión, como decía, ha publicado en más de 40 países, ha estado en las listas de los libros más vendidos en Estados Unidos, que ha sido el único escritor español, desde que se hacen esas listas. Esto me lo ha contado esta mañana en la radio, pero es un auténtico privilegio. Es Premio Planeta, en 2017 ha escrito La cena secreta, La dama azul, El ángel perdido, La pirámide secreta. Una de mis favoritas, ¿sabes cuál es, no? El maestro del Prado. El maestro del Prado. Y ahora el Fuego invisible, que pues está siendo un éxito, como evidentemente no podía ser de otra manera con ese Premio Planeta. Así que como vamos a charlar con él, luego si alguno también o alguna queréis participar con él y charlar, preguntarle cualquier cosa, pues por supuesto estamos aquí entre amigos y es lo que nos gustaría. Javier Sierra, bienvenido a Valladolid, que no te he dicho nada. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Muchas gracias por la bienvenida. Oye, Javier, una cola increíble. Has tenido un éxito en la Plaza Mayor que daba gusto ver la cola, ¿no? Bueno, yo creo que hay ganas de libros. Sí. Y además, como me han dicho que ha estado lloviendo mucho en Valladolid en estos últimos días, pues me imagino que hemos visto todos que ha salido el sol y nos hemos animado, ¿no? Es maravilloso, la verdad, que poder llevar los libros a las plazas y hacer que lleguen, y que hacer que lleguen a todo el mundo es muy de agradecer. Javier, por entrar con la actualidad, ahora hablamos del Premio Planeta, pero los escritores estáis totalmente de moda. No sé si os habéis enterado, supongo que sí que estaréis escuchando la cadena SER, el nuevo ministro de Cultura es Maxim Huerta. Bueno, yo con Maxim estuve la semana pasada en Las Palmas de Gran Canaria, en la Feria del Libro de Las Palmas. Murmullo, ha habido murmullo. Sí. Y no me dijo nada. No me dijo nada, con lo cual... Lo mismo tampoco lo sabía. Sí, no lo sé, con lo cual quédense ustedes tranquilos, yo no voy a ser secretario de Estado. Pero le han llamado, ¿eh? No me han llamado. Bueno, pero podrías haber sido ministro, ¿por qué no? No. ¿No te gusta? Yo creo que la arena de la política requiere gente muy técnica y el Ministerio de Cultura es un ministerio francamente complejo. Porque no solamente se trata de administrar cuestiones vinculadas con la literatura, hay muchas artes y muchas cuestiones en este país, desde el ballet, por ejemplo, que está muy descuidado, muy descuidado, hasta la pintura, que tampoco en los últimos años se le ha dado prácticamente ningún apoyo. En fin, hay sectores muy desvalidos, ¿no? Y necesitamos a alguien con sensibilidad. Maxim probablemente tenga esa sensibilidad, o espero, hacia los aspectos, digamos, menos consolidados de nuestra cultura. Pero debemos saber una cosa, este país no es solo sol y playa, este país es cultura y es historia, y para mí es el ministerio de mayor responsabilidad, porque si a nosotros nos quitan la cultura ya me dirán ustedes en qué nos quedamos, ¿no? Lo que pasa es que es un poco sorprendente, ¿no? Bueno, a ver, es sorprendente. Bueno, el murmullo todavía. ¿Vosotros os ha sorprendido también o no? Pero vivimos momentos sorprendentes, ¿no? En cualquier caso. Ya ves. Sí, momentos sorprendentes. Pero fíjate, yo, en fin, siempre pienso que hay que dar oportunidad, ¿no? a todo el mundo de expresarse y, por lo menos Maxim conoce la problemática del libro. Esa sí la conoce, seguro. Pero hay otro ministro que a mí, por ejemplo, me da mucha esperanza, que es Pedro Duque, el astronauta. Que estuvo mucho tiempo aquí en Valladolid también, en el Parque Tecnológico de Huecillo. Claro, ministro de Ciencia. Él sabe las carencias estructurales que tiene la inversión en ciencia en este país, donde nos dedicamos a formar científicos que cuando están bien preparados se marchan a otros países porque aquí no pueden desarrollarse. Pues todo eso es lo que tendríamos que empezar a mirarnos, ¿no? En profundidad. Pero, por ejemplo, no hay, si me permiten, ya que estamos en Valladolid, y no quiero hacerles un análisis político, no hemos venido a hablar de eso, pero haría falta algún ministerio que se ocupara de la despoblación. Es decir, de nuestra comunidad más todavía, ¿eh? Sí, pero alguien que se ocupe de la España interior, ¿no? De las problemáticas que tenemos. Y ese ministerio yo todavía no lo veo. Entonces yo espero que esto en algún momento llegue, porque aquí hay mucha tierra muy importante, muchos
castillos y lugares y pueblos maravillosos que cuidar, que potenciar, que serían, fíjense ustedes, si no sería España bien tratado, un enorme y maravilloso plató para rodajes de cine, de televisión, bien tratado. Tenemos todos los espacios posibles, desde los desiertos. Han venido los de Bollywood. Sí, claro que vienen, pero no vienen más, ¿sabes por qué? Porque les resulta muy caro rodar, porque les ponemos muchos impuestos. Y se van a Canarias, donde han bajado los impuestos, pero aquí no se bajan los impuestos, ¿no? Hoy me preguntaban, por cierto, fíjense, me preguntaban por el tema de la despoblación, ¿no? Un periodista me preguntaba por ello. Y yo le decía que la única solución que tiene este asunto es recurrir a la fórmula de Carlos I o Carlos V. Lo que hizo él para evitar la despoblación o para repoblar la España interior que él se encontró cuando vino de rey aquí a la península era exención de impuestos. Tienes que atraerlos de alguna manera. Les daba un terrenito y les daba una casa. Y entonces evitaron, o sea, realmente se crearon incluso nuevos pueblos. A ninguno de aquí le importaría que nos dieran todo eso, ¿eh? No, pero fíjense, hay pueblos, muchos pueblos como La Carolina, Jaén, La Carlota. Esos pueblos vienen de Carlos, de Carolus, del emperador, porque formaban parte de esa repoblación, porque hubo una intención realmente de dispersar un poco la población y que estuviera ocupada España y explotada bien, ¿no? ¿Está esa intención en nuestros políticos? Yo no lo veo. Bueno, pues le vamos a desear toda la suerte del mundo a Maxim Huerta. No, desde luego. Claro que sí. Sin Además, duda, mira, hace poco estuve en el estudio en Radio Belén de la cadena SER y, bueno, la verdad es que es una persona encantadora y como escritor es muy buen escritor. Veremos a ver como político y como ministro. Bueno, ha habido otros escritores que han sido ministros. Sí, es cierto, y lo han hecho bien. Y lo han hecho bien. No tiene por qué no. Ahí está. Javier, Premio Planeta, ¿qué tal te has sentado ya después de unos meses? Tienes el Premio Planeta en tu casa, ¿cómo te has sentado? Bueno, antes te he dado el kilometraje en la radio. 60.000 kilómetros lleva mi amigo Javier, 60.500 kilómetros por muchas ciudades. He estado en 5 países en estos meses. El libro se publicó, fíjate, salió a la calle el 3 de noviembre. El 3 de noviembre. Y desde entonces, pues casi no he parado. A mí me gusta, debo tener complejo de ello, a mí me gusta ser trovador, ¿no? Los trovadores en la Edad Media, mi libro va de los trovadores en el fondo, ¿no? Los trovadores en la Edad Media eran aquellos que sabían que tenían una historia entre las manos y sabían que la única manera de que esa historia llegase, no había radio, no estaba la SER entonces, de momento, era ir de pueblo en pueblo contando su historia, con unos cartones. Hoy vamos con PowerPoint. O sea que somos los trovadores del año 2018. Somos los trovadores del siglo XXI. Está bien. Sí, de alguna manera estamos recuperando ese hábito. Y yo creo, ojalá Maxim también lo tenga claro, ¿no? Ahora como ministro de Cultura, yo creo que la cultura, miren, la cultura no solo se transmite también a través de los medios de comunicación, pero se transmite haciendo cosas sobre el terreno, ¿no? Mirando a la gente a los ojos, enseñándoles el patrimonio y a ver y a valorar aquellas cosas que a lo mejor por comunes uno pierde la perspectiva y dice, bueno, sí, el acueducto de Segovia, estas piedras que están aquí en medio de la ciudad que nos han peatonalizado y tal, ¿no? Pero es que el acueducto de Segovia es mucho acueducto de Segovia. Entonces tiene que venir alguien para contártelo, ¿no? Y bueno, a mí me gusta ese trabajo, me gusta escribir en mi soledad, pero después compartir en momentos como este. Javier, 60.000 kilómetros son muchos kilómetros, la verdad. Es una vuelta y media al mundo. Y muchas ciudades. Valladolid hace la ciudad 40. Valladolid hace la ciudad 40. Hay algunas ciudades que he visitado varias veces, pues por circunstancias. Barcelona, pero eso cuenta como uno. En mi conteo cuenta como uno. Madrid, pues bueno, pues evidentemente cuenta como uno. Alicante, pues también he estado 2 o 3 veces. Pero en Valladolid todavía no había llegado con el fuego invisible y me encanta hacerlo en estas circunstancias, ¿no? Sí. En las de la Feria del Libro. Me has hablado mucho del kilometraje y de todo lo que ha supuesto el Premio Planeta, Sí. Pero emocionalmente, ¿qué ha supuesto para ti el Premio Planeta? Bueno, emocionalmente es un momento especial, ¿no? Te hablo desde el interior, desde el corazón, que me imagino que será algo que ustedes también compartirán. Yo creo que en todas las casas de este país hay algún Premio Planeta, hay algún libro que ha sido Premio Planeta. Puede ser No digas que fue un sueño, de Terence Simoes, que fue un libro muy, muy popular, o uno que yo fue el primero que leí, En busca del unicornio, de Juan Eslava Galán. Le dieron el premio en el año 87, hace 30 años. Yo esos libros los he visto desfilar en un momento u otro desde mi infancia por casa, claro. Y yo recuerdo que con
Carlos, que con 8 años yo ya escribía mis Sí, cuentecitos. empezaste muy joven. Sí, yo siempre he sido muy precoz, también en la radio, Sí, sí. ¿no? Pero mis primeros cuentos pues los escribía pues eso, con letras, o sea, a mano, evidentemente. Mi madre no me dejaba la Olivetti que tenía en casa. Los escribía a mano, los ilustraba. Bueno, a mí siempre se me ha dado muy bien dibujar. Y incluso dibujaba la portada y decía, pues por ejemplo, no sé, recuerdo el título de uno de aquellos primeros cuentos, decía El misterio, ya iba por ahí, ¿eh? El misterio del castillo de Fontible. Fontible, no sé, debió parecerme que era un buen nombre, ¿no? Y me lo inventé. Y debajo ponía, esto te va a llamar la atención, debajo ponía Planeta. Ah, amigo, ya te iba llamando, ¿eh? Planeta. Bueno, porque un niño al final refleja un poco lo que ve. Y claro, yo he visto el premio Planeta en mi casa desde que era muy pequeño, ¿no? Y claro que cuando uno empieza la carrera de escritor y se mete en este campo, mira el premio Planeta todos los años como una referencia, ¿no? Lo que no había entrado nunca en mis cálculos, lo digo en serio, ¿Era ganarlo? Era ganarlo, era presentarme. Ni presentarte, pues es la primera vez que te presentas, además. Es que no me había presentado nunca. Lo que pasó fue que a partir del año 2007, más o menos... Alguien tuvo la culpa, ¿no? Los periodistas, primero, son muy malos. No, algunos. Hay otros que tienen buen corazón. Sí, hay alguno que tiene buen corazón, es verdad. Pero saben ustedes que estos son intimidades, ¿no?, del premio. El día antes del premio Planeta, el 14 de octubre, cada 14 de octubre, se da una rueda de prensa y los miembros del jurado, en fin, responden a las preguntas de los medios, ¿no? Y siempre les preguntan, bueno, ¿quién va a ser el ganador de este año? Y algún miembro del Planeta, del jurado, cuyo nombre omitiré, en plan divertido dice, Javier Sierra. Claro, los periodistas las cazan al vuelo, Javier Sierra. Y yo tengo una colección de recortes de prensa en mis carpetas, en mis archivos, que dice, Javier Sierra gana este año el Planeta, año 2007, año 2008, año 2009. Y eso va pesando, ¿no? Eso va pesando, entre otras cosas, porque claro, tú lo has dicho antes, yo he trabajado mucho tiempo en medios, sigo haciéndolo, y entonces hay muchos periodistas que tienen mi teléfono. Igual que muchos tienen el de Maxim Huerta hoy, ¿no? ¿Y qué pasa? Pobre Maxim. Exacto, pobre Maxim en estas horas, ¿no? Empiezan a llamarme. Has ganado el Planeta, unas palabras, tal, dinos qué te parece. Yo no he ganado el Planeta, si no me he presentado, pero ¿quién ha dicho eso? O sea, fui víctima del rumor, un año tras otro. Tanto es así que cada 14 de octubre yo tenía que desconectar mi teléfono, porque ganaba siempre. Ganaba siempre. Pero lo peor no fue eso. Eso era una incomodidad temporal. El día 15 se lo daban, pues no sé, a Dolores Redondo o yo qué sé, a Alicia Jiménez Barlet o a Javier Moro, en fin, a todos los que le han ido dando el premio Planeta estos años. Pero al día siguiente, 16 de octubre, cada 16 de octubre, por la mañana, me llamaba mi madre. Mi madre no... En fin, era la que compraba aquellos premios Planeta, ¿no?, que estaban en mi casa. Y lo primero que me decía mi madre siempre era, hijo, has vuelto a perder el premio Planeta. Y tenía razón. Yo tenía que explicarle que no había presentado novela, pero da igual, no se lo creía. Has vuelto a perder el premio Planeta. Esto un año se lleva bien, pero cuando llevas 8 o 9 se lleva bastante mal. Así que cuando terminé El fuego invisible y vi que era una novela que tenía una serie de ingredientes literarios, incluso metaliterarios interesantes, importantes, dije, bueno, ¿y por qué no? Vamos a presentarlo. Pero yo pensé que no iba a pasar nada. Te voy a decir por qué. Porque unos meses, pues más o menos hacia el mes debe ser de septiembre o así, se dice más o menos la gente que se ha presentado ya al Premio Planeta, cuando se ha cerrado ya el plazo, ¿no?, de entrega de ejemplares, y sale una nota de prensa diciendo este año se han presentado al Premio Planeta más novelas que nunca. Digo, ya le hemos liado. Ahora que me presento, más novelas que nunca. 634 novelas. 634, Carlos, son muchas novelas. Entonces yo dije, bueno, ya está, yo me dedico a hacer mi serie, hice una serie de televisión, Otros Mundos, estaba ya en otras cosas, bueno, ya está. Tanto es así que el día antes de que se fallara el Premio Planeta, yo estaba en León, estaba aquí en la comunidad, en un congreso que se llama Ocultura, la cultura del oculto, que se hizo una primera edición ese año en el Auditorio de León, que este año vamos a volver a hacer en octubre, que yo dirigía. Y mi
Mi congreso era del 11 al 14 de octubre. Pero no te habías olvidado el planeta, ¿no? No, hombre, a mí me dijeron, oye, vente. Pues acaso. No, en realidad me invitan todos los años. ¿Y tu madre qué te dijo que fueras, no? No, mi madre no sabía nada. Mi madre no sabía ni que me había presentado. Y vamos, como para decirle algo. No. Y si encima pierdes... Exactamente. Entonces ya, vamos, no me da de cenar esa Navidad. No. Pero el 14 de octubre yo estaba en León cerrando un congreso de Ocultura con una conferencia allí. Y pues, lo último en lo que yo pensaba era que me iban a dar el premio Planeta, ¿no? Pero llega el 15... Bueno, esa también es otra historia. 15 de octubre. 15 de octubre de 2017. Piensen ustedes qué pasó en octubre de 2017 en este país. El 1 de octubre, ¿qué pasó? Pues Barcelona no estaba para muchos bollos, se pueden ustedes imaginar. O sea, Palacio de Congresos, donde se hace siempre el Premio Planeta, lugar maravilloso, en la Diagonal. Los reyes de España han dicho que no van a ir al Premio Planeta, porque claro, como para presentarse los reyes en Barcelona, en esas circunstancias que ustedes ya conocen. Así que el fotocall se hace también dentro del palacio por medidas de seguridad, en fin, la cosa estaba... ¿Tú todavía no sabías nada? Yo no sabía nada, tensa. Y de repente, pues eso, 1.200 invitados a la cena. 630 y tantas novelas. A mí lo que me habían dicho es que mi novela estaba entre los 10 finalistas. Es lo único que sabía. Y efectivamente, yo no sé si ustedes han visto alguna vez las escenas por televisión del Premio Planeta. Un montón de mesas para 1.000 personas, imagínense. Y hay unas pantallas gigantes detrás que, digamos, vienen en las que se ven los 10 títulos finalistas. Suelen ser títulos de plica, es decir, títulos que no son el definitivo, y acompañados del nombre de los autores, que suelen ser seudónimos. Esto es una tradición... ¿Por qué se hace eso? Es verdad. Veterada, ¿no? Pues mira... ¿Por si acaso no le ganas? No. Bueno, a ver, por un lado está bien eso, porque si no lo ganas no quedas en ridículo, ¿no? Pero por el otro también es como una costumbre, viene del siglo XIX, para no condicionar al jurado negativa o positivamente. Es decir, imagínense ustedes que hay alguien que dice, Javier Sierra vende muchos libros, mejor no le damos el premio. Y entonces te fastidia. Entonces, para conseguir la neutralidad de pensamiento y de juicio, uno se enmascara detrás de un seudónimo. Y yo vi allí, en esos 10, que había una novela que se llamaba La montaña artificial, Victoria Goodman, que era la mía. Ya empecé a no cenar. Ya empiezas a ponerte nervioso, ¿no? Y empiezan las votaciones. El jurado delibera en una sala al margen de los 1.000 invitados, en otra sala. Y cada cierto tiempo el portavoz del jurado sale a un escenario, como este, ustedes están abajo cenando, sale al escenario, toma el micrófono y dice, el jurado ha tomado ya las primeras deliberaciones del premio, y los puntos que se lleva cada novela son... Parecía Eurovisión en vez de sí, total, 3 puntos, 2 puntos, La montaña artificial, 5 puntos. Entonces van cayendo, o sea, en esa primera votación ya van cayendo algunas novelas que tienen pocos puntos. Esto se repite a los 15 minutos, es decir, cuando estás a punto de tomarte el pescado, vuelve a salir el portavoz a fastidiarte y ya se te clava aquí la espina, el bacalao ahí enganchado. O sea, que no, vamos, yo no. Pero tienes que disimular, porque si no te lo llevas vas a quedar muy mal. Entonces tú, como que tus compañeros de mesa ven que te vas poniendo verde en cada votación, ¿no? Yo tenía al lado las cosas del destino, ¿no?, de la ruleta. Yo soy muy de apuntar casualidades. Bueno, ya lo saben ustedes si han leído mis novelas. Tengo incluso un diario de coincidencias de hace muchos años que no he publicado, pero que está lleno de cosas sorprendentes. Una cosa sorprendente de aquel año, de este año, es que yo tenía sentada al lado a Dolores Redondo. Había ganado el premio Planeta, último. Y ella estaba allí contándome, pues eso, que esto era como... Tranquilamente, ¿no? Sí, tranquilamente. Ella estaba allí relajadísima, diciendo, ¡ay, qué bien, ya paso! Esto es como una banda de Miss, pasa otra, tal, no sé qué. Y me iba contando cosas que le habían pasado con el premio Planeta, y a mí ya, o sea, lo que es la ensalada ya no pasaba. Yo no le decía nada, claro, a Dolores, ¿no? Hasta que al final llega el último momento, ¿no? Quedan 4 novelas, se votan y los
puntos... Estamos en una tensión todos aquí, de verdad, ¿eh? Claro, claro. Los puntos hacen que queden solo 2. Y una es la mía. Una va a ser finalista y otra ganadora. Pero eso no se sabe hasta que no sale todo el jurado y allí se cogen los sobres de las plicas de las 2 novelas que han quedado como resto de toda la votación, y tú no sabes, en Carmen Posadas, que era la que leía, no sabes cuál ha cogido, qué sobre ha cogido. Yo desde la distancia allí, bueno, evidentemente el postre ni lo vi, o sea, ¿quiere usted café, señor? Oye, no. Y de repente abren el sobre del finalista, resulta ser Niebla en Tánger, de Cristina López Barrio, que lo presentó con otro nombre y otro título. Y entonces yo en ese momento ya sabía que el otro sobre tenía que ser yo, claro, sí, a no ser que hubieran traspapelado algún sobre, no sé, se hubieran equivocado. Y ahí empiezan los nervios. Yo subí al estrado, tuve que decir unas palabras, no sé ni lo que dije, porque claro, imagínense ustedes la tensión. Y luego me bajan en loor de multitudes, ¿no? Me bajan a una sala donde están 200 periodistas aguardando la rueda de prensa, ¿no? Del ganador. De todos, buenos y malos. Sí, buenos y malos. Y levantan la mano. Tú no sabes si el primero que te va a preguntar es bueno o malo. Levanta una chica la mano y hace la primera pregunta. Carlos, ¿qué pregunta hizo? Señor Sierra, ¿qué piensa usted del procés? Oye, se merece un aplauso porque lo ha explicado también, que sabíamos todos quién era el ganador. Yo estaba con una tensión y sabiendo quién era el ganador, ¿eh? ¿Qué piensa usted del procés? En ese momento, como ocurre cuando uno se muere, seguro, te pasa la vida por delante, ¿no? Y sabes que digas lo que digas... La vas a liar. La vas a liar. Digas lo que... Están 200 cámaras allí apuntándote 15 días después de la DUI esta, ¿no? ¿Qué piensa usted del procés? Bueno, yo me pongo verde por dentro para que no se me note por fuera. Y van 2 veces entre la cena. Ya no había cenado, el estómago estaba encogido. Y entonces, ahí sí que, de verdad, no sé si es que yo me conecté con algo, lo que sea, de repente recordé una cosa. Yo he sido periodista muchos años y he ido a muchas ruedas de prensa y he estado con los 200 ahí, ¿no? Y recordé en ese momento una rueda de prensa, Carlos, te vas a reír, recordé una rueda de prensa que dio hace muchos años Alicia Alonso, que es la gran diva del Ballet Nacional de Cuba, una señora hoy en sus 90 y tantos, cuando vino a dar un curso de verano al Escorial. Yo estaba en el Escorial por un curso de ovnis, imagínense, pero a lo mío. Pero daba a Alicia Alonso una rueda de prensa y tal, y a mí, bueno, pues sentí curiosidad y me acerqué a la rueda de prensa y tal. Y me senté con los periodistas. Y de repente levanta la mano el primero y le pregunta a Alicia Alonso: señor Alonso, ¿qué opina usted de la situación política de Cuba? Mira que siempre igual, ¿eh? Siempre igual, siempre. Y de repente Alicia Alonso contestó algo que yo recordé en esa mesa delante de 200 periodistas. Dijo Alicia Alonso: ay, hijo, dice, el día que el comandante hable del lago de los cisnes, yo hablaré de política. Qué bien te vino, ¿eh? Increíble. Una gran respuesta, ¿eh? Exacto. Así que recurrí a ella y dije, bueno, pues parafraseando lo que le pasó a Alicia Alonso delante de un grupo como ustedes, el día que Puigdemont y Rajoy hablen del fuego invisible, yo hablaré del procés. Una muy buena respuesta. Bueno, pues vamos a hablar del fuego invisible, este premio Planeta 2017, que claro, supongo que muchos lo habréis leído. Habla del Grial, ¿no? Bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y claro, algunos pensarán, bueno, Javier, es un tema muy manido, ¿no? Esto de meterte otra vez con el Grial, a buscar al Grial, ya lo hizo Spielberg, como hemos hablado también, y era un chisme de madera, no era ninguna otra cosa, ¿no? ¿Por qué pensaste en el Grial? ¿Has hecho este fuego invisible con el Grial? ¿Y de qué manera lo has abordado para hacerlo, no sé, de una manera distinta, ¿no? Mira, yo empecé a preocuparme por el Grial hace mucho tiempo, porque es un tema, en fin,
Está en la literatura universal y a cualquiera que le guste, y a mí me viene muy bien, para cualquiera que le gusten los enigmas históricos. Pero cuando empecé de verdad a preocuparme por el Grial fue cuando estuve estudiando la última cena de Leonardo da Vinci en el monasterio de Santa María delle Grazie en Milán para mi novela La cena secreta. Seguro que más o menos todos tenemos en la mente el enorme mural de Leonardo con esa especie de gigantesco selfie, ¿no?, donde está Jesús con los 12 detrás de una mesa, ¿verdad? Bueno, en esa obra de arte, Leonardo, en 1497, por alguna razón que no ha trascendido a la historia, decidió no pintar a Jesús en el momento de la instauración de la Eucaristía. Todas las últimas cenas eran el reflejo de ese instante, con Jesús levantando la sagrada forma, el Grial delante, en fin, ese momento solemne. Leonardo, en cambio, se inspira en una frase del Evangelio de Juan, donde Jesús anuncia a los 12, oye, que hay un traidor sentado en la mesa. Hasta Leonardo, encontrar al traidor, encontrar a Judas en una última cena, era lo más fácil del mundo, no se necesitaba gran ciencia, ¿no? Veías que todos tenían halo de santidad, menos uno, claro. O veías que todos estaban detrás de la mesa, menos uno que estaba delante agarrando un saco de monedas. Bueno, qué fácil sería así siempre, ¿verdad? Claro, o sea, el código era facilísimo. Pero de repente Leonardo los pinta a todos sin halos de santidad y no se identificaba ninguno sentado en el otro lado. Era todo muy confuso. En realidad estaba proponiéndonos un acertijo. Teníamos que buscar al traidor. Y yo me metí en ese acertijo y escribí La cena secreta. Pero me quedé con la mosca detrás de la oreja porque Leonardo no pintó el Grial. Y a partir de no pintar el Grial, de esa ausencia de Grial en la última cena, empecé a documentarme, a informarme, a buscar historias y tal. Y hice lo que hace un periodista. Yo al final, como he sido periodista, sigo siéndolo, esto nunca se deja de ser, decidí investigar el Grial yéndome a las fuentes. Hay que ir siempre a la fuente primera, ¿no? Las fuentes primeras del Grial yo pensaba que eran los evangelios. Y leyendo a Marcos, a Mateo o a Lucas, no a Juan porque no habla de eso, me fui al pasaje de la última cena. Y todos cuentan más o menos lo mismo y dicen que Jesús, estando sentado con los 12, tomó un cáliz y dando gracias, bueno, lo que viene en la liturgia, ¿no? Pues lo bendijo, tal. O, según la traducción, tomó un vaso y hizo todo lo demás. Pero no dijo qué forma tenía. No dijo nada. Es más, pensemos en la frase. Tomó un cáliz o tomó un vaso. Es decir, está hablando de un objeto común, no de un objeto propio, con nombre propio. No dice tomó el Grial. En ningún momento aparece la palabra Grial en ninguno de esos 3 evangelios y tampoco en la carta de San Pablo a los Corintios, la primera carta, que es donde se habla de la cena con más detalle. No hay nada de eso. Yo me quedé un poco mosqueado, digo, ¿y esto del Grial entonces? ¿De dónde viene? Y buscando fuentes y estudiando el origen de la palabra, me encontré con una historia que me llamó mucho la atención, y es que la primera vez que aparece citada la palabra Grial en la historia universal de la literatura es en un libro que se escribe en 1180, en plena época de las Cruzadas, que se llama El cuento del Grial. Lo escribe un trovador, sí, uno como yo, que lo explicas perfectamente en el libro. Eso es, lo explico, que se llama Chrétien de Troyes o Chrétien de Troyes. Y ahí cuando Chrétien de Troyes describe el Grial, pásmate, no habla de la copa de Jesús en la mesa de la última cena. Dice que el Grial es algo que ve un caballero, que es el protagonista del cuento, junto con un rey que tiene sentado al lado, un rey tullido, en el fondo de una sala, cuando de repente ellos están cenando y ven un cortejo de personajes y al frente de ese cortejo hay una dama que sostiene en sus manos un cuenco del que irradia una luz sobrenatural. Eso, le dice el rey tullido al protagonista del cuento, eso es el Grial. Así como en voz baja, eso es el Grial. Lo que nos dice el cuento es que el caballero, que había sido educado para no hacer preguntas, porque si no, no sería caballero, es uno de los juegos del libro, no pregunta qué es eso, y a dónde lo llevan, y cómo es que tiene luz propia, pues no pregunta, y se queda sin saber lo que es el Grial, él y el lector, ¿no? Que no lo sabremos nunca. Cuando está a punto de explicarte lo que es el Grial, Chrétien de Troyes probablemente muere y deja su cuento inacabado.
Por lo tanto, la primera fuente es una fuente donde no hay ni alusión al Jesús y a la última cena y donde no nos termina de explicar qué es el Grial. Y a partir de esa primera fuente se produce un fenómeno en la literatura europea espectacular, que es que empiezan a aparecer otros trovadores que quieren terminar ese cuento inacabado. Y cada uno dice la suya del Grial. Las primeras continuaciones se escriben en Alemania y dicen que el Grial es una piedra. ¿No? Dicen que el Grial, que es una palabra nueva, les debía sonar a los alemanes a piedra o algo así. Y dicen que el Grial es una piedra. Tendremos que esperar casi 100 años para que un monje, claro, tenía que ser un monje, cisterciense llamado Robert de Borón, escribe un libro sobre Merlín y sobre José de Arimatea, en donde dice que el Grial en realidad es la copa que utiliza José de Arimatea para recoger la sangre de Jesús en la cruz. Después de tanto tiempo, ¿no? Imagínate, estamos hablando ya en pleno siglo XIII, ¿no? Así que me encuentro con que el Grial en realidad es algo que, como vocablo, se inventa en la Edad Media, en el siglo XII, y que en el XIII tomará carta de naturaleza vinculada a la copa de Jesús de la última cena. Pero yo aún así no tenía novela. Es decir, había una historia interesante que contar, muy intelectual, muy para crítica literaria, pero me faltaba la novela. Y la novela salió a mi paso, siempre pasa así, a mí siempre me ocurre así, salió a mi paso en un viaje que tuve que hacer al Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Montjuïc, que es uno de los escenarios también de la novela, en donde se conserva la mayor colección de ábsides románicos de toda Europa, bueno, de todo el mundo. Y allí tienen el ábside que ustedes habrán estudiado en sus libros de bachillerato, seguro, o en el colegio habrán visto 1000 veces, el ábside de Boitaúl, o de San Clemente de Taúl, que es el Pantocrátor famoso de Cristo en majestad con un libro donde se lee Ego sum lux mundi y Jesús mira con cara de mala leche, es normal, es el Apocalipsis de San Juan reflejado en esa bóveda. Bueno, paseando delante de esa bóveda, arrancada de la bóveda original hacia los años 20 de este siglo pasado, para que no se la llevaran los americanos en expolio, me quedo fascinado con un friso que hay debajo del Pantocrátor famoso, donde aparecen un colectivo de apóstoles y en medio una señora que levanta un brazo donde sostiene un cuenco del que salen unos rayos luminosos. Es la descripción exacta de Chrétien de Troyes del Grial. Pero esa bóveda había sido pintada 60 años antes. Lo sabemos porque está fechada. Curiosamente es de las pocas pinturas medievales que tiene una fecha. Hay una plaquita al lado, una pintada, donde viene la fecha de consagración de esa iglesia y de esas pinturas. Así que sabemos que esas pinturas se estrenaron, como las películas, el 10 de diciembre de 1123. Pero es una labor de investigación tremenda, ¿no? Yo vinculé esas dos cosas. Digo, ¿cómo es que 60 años antes alguien estaba pintando ya ese Grial en España? Y a partir de ahí me metí en una historia donde la novela empezó a brotar a borbotones. Y de ahí salió El fuego invisible. El fuego invisible. ¿Y qué es el fuego invisible? A ti no te lo voy a decir. Y a quienes no hayan leído la novela tampoco. Es decir, esto ya lo descubrirán ustedes, ¿no? Pero el fuego invisible es algo especial. Algo muy especial que, bueno, los que han leído la novela evidentemente lo saben, pero sí, los que no, yo se lo recomiendo porque la verdad es que les va a encantar. Yo me he preguntado muchas veces, Javier, no solamente en tu literatura, en tu trabajo, sino en el trabajo de prácticamente todos los escritores, ¿no? ¿De dónde sacas las historias? ¿De dónde sacas las historias para contarnos, todo lo que nos has contado hasta ahora, ¿no? A mí me vienen a buscar. Les parecerá a ustedes a lo mejor un tópico y igual se lo han escuchado algunos escritores. No, yo no busco historias, a mí me encuentran ellas. Pero es que en mi caso es literal. Vamos a ver. Mi primera novela va a cumplir ahora 20 años. Es La Dama Azul. La Dama Azul. Que saben ustedes que es de una paisana suya, es de Sor María de Jesús de Ágreda, una monja de clausura de los tiempos de Felipe IV, a la que se le atribuyó la conversión de miles de indígenas en Nuevo México, Arizona y Texas sin salir de su convento en el Moncayo. Hombre, lo de ir detrás de una monja nunca se me ha dado muy bien, pero me pasó algo, por eso te digo que es que a mí las historias me salen al paso. Me pasó algo que les voy a contar brevemente. En el año 1991
yo estaba trabajando para la revista Año Cero, antes la has citado, ¿no? La revista acababa de salir entonces, tenía una tirada tremenda en aquella época, eran 200.000 ejemplares, era otra época para la prensa escrita, y yo era como el reportero tribulete de la redacción, chaval joven, con muchas ganas, que se acababa de sacar el carnet de conducir, que tenía un coche que iba pagando a plazos. El becario. Yo era, sí, el becario, pero bueno, mejor que los becarios de ahora, estaba, tratado seguro, ¿no? Y yo había hecho para Año Cero, número 7 de Año Cero, o sea, fíjate, al principio, un artículo, un reportaje sobre teleportaciones. A mí siempre me ha gustado lo raro, ¿no? Y había recogido varios testimonios de profesionales del volante, transportistas, taxistas, tal, que habían tenido experiencias de entrar en una niebla, entrar en una carretera y aparecer 20 kilómetros más allá, o en el sentido contrario de la autopista, como si se hubieran teleportado a lo Star Trek, ¿no? Yo recogí varios de estos testimonios, esbocé las teorías que se cuentan de estas historias, y al final del texto, por aquello de siempre me ha gustado la historia, pues darle un toque histórico, cité algo que había leído en una revista mexicana, que tenía ahí archivado en mis papeles, que decía que una tal Sor María de Ágreda había hecho 500 viajes a América sin saber muy bien cómo. Y yo digo, esto es como una teleportación. Y lo cité al final. El artículo se publica y una semana después de publicarse el artículo con la revista en los kioscos, yo ya estoy en otra historia. Estoy buscando, no se rían, estoy buscando copias de la sábana santa que hay en diversas iglesias de toda España. Y me fui a La Rioja, a la Sierra de Cameros, en busca de una de esas sábanas, y me pilló una nevada, 14 de abril del 91, me pilló una nevada de libro, de estas espectaculares, yo con mi coche, en fin, recién hipotecado, sin cadenas, claro, no me daba ya para comprarme las cadenas, perdido en aquellas montañas de Dios. Me tuve que quedar a dormir en casa del cura que tenía la sábana santa aquella noche, y cuando al día siguiente amanece y se deshace la nieve, yo me voy dejando llevar por la carretera que esté transitable, a ver si doy con una nacional. Y haciendo eso, sin mapas, año 91, no hay internet, no hay GPS, no, en fin, lo digo para situarles, ¿no? Doy con un pueblo, me fijo en el cartel y el cartel dice Ágreda. ¿Para qué queremos más, no? Y yo me quedo así como diciendo, Ágreda. Digo, la monja aquella no se llamaba María de Ágreda, Sor María de Ágreda. Entonces me quedo con la mosca, no tengo teléfono móvil para buscar información. Es que es otra época, es la prehistoria, ¿no? Entonces decido entrar en el pueblo. Era un domingo. Ya era pasada la hora de la misa y allí no había ni Dios. O sea, la iglesia cerrada, el bar del pueblo, uno ahí en la plaza cerrado, un frío que pela, cielo amenazando nuevas nevadas, y yo diciendo, uy, me voy, que aquí no hay ni un agredeño, me pillo a la carretera nacional que pasa por allí y me voy para Madrid. Me pierdo dentro del pueblo. Es una habilidad mía proverbial. Es difícil, ¿eh? Me pierdo y salgo por una carretera que no es. Carretera que va a Mozmediano, un pueblecito que está al lado. Y de repente, cuando estoy a punto de dar la vuelta, voy a empezar a dar la vuelta delante de algo que parece un convento y que tiene una estatua de una monja en la puerta. Me bajo del coche, voy a ver ya con el mosqueo, a ver si esa monja es mi monja. Veo allí el cartel que dice, no me resuelve el misterio, dice, a la venerable Madre Ágreda, con santo orgullo, sus paisanos. Para mí va siempre, claro. Vale, pues vale, pero ¿quién será? ¿No será? Ya digo, pues voy a entrar en el convento. Entro en el convento, digo, habrá monjas. Llamo al torno. Ave María Purísima, sin pecado concebida, hermana. Mire, que es que me he perdido y quería preguntarle si ustedes saben de... ¿Cómo le preguntas esto a alguien que no ves a través de un torno de madera? Si aquí ustedes conocen a una monja que decían que estaba en América... Y la monjita de detrás del torno, ¡claro, hijo! ¡Si es nuestra fundadora! Bueno, yo emocionado, me hacen pasar al locutorio con unas rejas, me enseñan allí que la monja se escribió con Felipe IV 300 cartas de ida y 300 cartas de vuelta. ¿No te contaron todo? Que hay un documento, efectivamente, donde se hablaba de las bilocaciones de esta mujer al Nuevo Mundo impreso por orden del rey, que ellos tienen regalos de la Casa Real en un pequeño museíto en el museo, en el convento. Que bueno, me empiezan a contar de todo y claro, yo me voy quedando fascinado con la historia.
Y cuando me voy a ir, me dicen las dos monjitas que me atendieron: ay, hijo, antes de que se vaya usted a Madrid, ¿por qué no pasa y la saluda? Digo, ¿que pase y qué? ¿Que pase a dónde y que haga qué? Pero no me ha dicho usted que se escribía con Felipe IV. Dice, sí, sí, la tenemos ahí en la iglesia, pase y salúdela. Y efectivamente, allí está la monja, de cuerpo presente, incorrupta, vestida, con sus hábitos, durmiendo, desde que murió en 1665. Yo salí de aquel convento temblando, Es lo mínimo. sabiendo que tenía una historia entre las manos. Bueno, a partir de aquello, yo me fui a mi director de Año Cero y le conté lo que me había pasado. Y el director me dice, Enrique de Vicente, que es un amigo mío, que ustedes conocerán por la tele igual, me dice, esto de una monja, pero ¿quién le va a interesar un artículo de una monja? O sea, y no me lo publicó. Y oye, me sentó tan mal... Que ahora escribo un libro. No, que me fui de Año Cero. Juventud. Me fui de Año Cero. Y me fui a la competencia Más Allá. Y en Más Allá me dijeron, no, hombre, esto de la monja, tal. Ya se me acababan las opciones, no había más revistas. Esto de la monja, pero ¿por qué no? Mira, como eres un tío, habían leído mis reportajes, que te mueves muy bien y tal. Mira, tenemos aquí un congreso que nos gustaría cubrir y te vamos a mandar como enviado especial. Ah, qué bien, qué bien. ¿Dónde? Nuevo México. Digo, bueno, esto parece que me están llevando. Y me fui a Nuevo México. Y en Nuevo México investigué, por supuesto, la historia de la monja y la de mi primer libro, que fue uno sobre Roswell, caso mítico de los ovnis. Eso es. Bueno, yo con aquella historia fui por muchos editores intentando... Oye, porque allí había un historión, ¿no?, que contar. Además, recordamos que era la primera, que no había escrito nada. Intentando que me publicaran un libro sobre la monja de Ágreda. Fui a Planeta, me dijeron que el libro de una monja. Y con él pretenderás ganar el premio. El libro de una monja. No. Y hubo un editor que estaba entonces en Martínez Roca, un sello que acababa de comprar el grupo Planeta, que se llamaba José María Calvín, que me dijo, hombre, si a lo mejor la conviertes en novela. Dicho y hecho. Puse manos a la obra, escribí la novela funcionó muy bien y aquello abrió un camino que ha llegado hasta ahora, ¿no? Casi nada, ¿eh? Oye, no sé, ahora hablamos también con todos aquellos que quieran preguntarte, Javier, pero como anécdota así cortito, es verdad que has sido el primero en estar en el top 10 de los más vendidos en Estados Unidos, pero había otro escritor español que también estuvo, lo que pasa que, claro, todavía no se contabilizaba, ¿no? Eso es, sí, es verdad. Cuando mi novela La cena secreta entra en el top 10 de los libros más vendidos del New York Times, yo recibo una llamada del editor de cultura de New York Times, donde me cuenta, oye, que hemos estado mirando y que eres el primero español que entras en la lista, queremos hacerte una entrevista sobre este tema y tal, perfecto. Dice, pero mira, hemos estado investigando en la hemeroteca del periódico. Y había otro, ¿no? Dice, y hay un precedente, pero no había lista de bestsellers. La lista de bestsellers empieza en 1941 en el New York Times. Ese personaje, igual tú lo conoces, un tal Vicente Blasco Ibáñez. Yo, coño, Vicente Blasco Ibáñez, ¿no? Claro, en 1919 él publicó en Estados Unidos Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Blasco Ibáñez también fue periodista y fundó un periódico. Bueno, Blasco Ibáñez había estado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y hizo una novela inspirada en esa historia que terminó llevándose al cine en Hollywood y que fue número 1 de ventas en Estados Unidos. Así que tenía ese ilustre antepasado, ¿no? Que no está mal, ¿eh? No está mal. Por cierto, Vicente Blasco Ibáñez, muy adscrito a la masonería, tengo hasta luego me dediqué a explorar la cara oculta de Blasco Ibáñez. Otra historia más, por si acaso. Tengo hasta el diploma de ingreso de Blasco Ibáñez en la Logia Unión de Valencia, donde él firmaba como Danton. Saben que cuando ustedes son iniciados en la masonería tienen que cambiarse el nombre, tienen un nombre de iniciado. Él firmó como Danton, que es uno de los personajes de la Revolución Francesa. Claro, al final, en fin, con las circunstancias políticas de la época de Blasco Ibáñez, pues tuvo que irse de España, ¿no? Y nunca se lo consideró como gran literato, que lo es, tiene grandes novelas, ¿no? Javier, tus novelas siempre han sido un puente que nos ha servido para ir de este mundo a otros mundos, ¿no? Sí que me gustaría que
nos dijeras, ahora que estás aquí en Valladolid, si alguna vez vas a cruzar ese puente y llevarnos a algún mundo especial que tengamos aquí en Valladolid. Digo yo, ¿no? Bueno, algo habrá. Valladolid hay muchas cosas, hay mucha historia. Yo he venido mucho a Valladolid en otros tiempos. Aquí en Valladolid, por situarles, estudió la carrera de historia mi buen amigo Nacho Ares. Ah, sí, sí, que sí. Hoy es el director de SER Historia. Historia en la cadena SER. Sí. Eso es, los fines de semana en la SER. Y yo con Nacho tengo muchísima amistad, le venía muchas veces a ver a Valladolid y con él he visto muchas cosas misteriosas en Valladolid. Conocí también al padre Antonio Felices, que seguramente algunos lo recordarán. Sí, ¿recordáis al padre Felices o no? El padre en 1965, cuando el OVNI que se vio aquí en la toma. Si tú tienes una historia. El 17 de septiembre de 1965. Cuenta un poco la historia del padre Felices. Bueno, claro. Corto, porque... Pero padre Felices efectivamente fue testigo de un OVNI en el año 65. Era gigantesco, ¿eh? Eso es, él vio un triángulo gigante a través de su telescopio y luego se hizo un experto en el tema porque le dio por... Astronomía y en ufología. Eso es. Y fue muy interesante su implicación en varios casos de ovnis, en fin, que al final se convirtió en una autoridad y Nacho y yo veníamos muchas veces a hablar con el padre. O sea que podemos tener algún tema en el próximo libro. Pues ¿por qué no? Claro, o sea, Valladolid está por lo menos... A ver, piensa una cosa, Carlos. Los escritores bebemos siempre de nuestra memoria, siempre. O sea, aunque escribamos ciencia ficción, da igual, pero siempre bebemos de nuestra memoria. Y Valladolid está en mi memoria, puede ser, no lo sé. O sea, ¿ya estás trabajando en lo próximo? Estoy a ratitos, lo que me deja la gira esta tan planetaria. Estás de gira, claro. Es así, 60.000 kilómetros. No sé ni qué hora es, yo estoy aquí encantado de la vida. Claro, 9 menos cuarto. Vamos bien. ¿Alguien quiere preguntarle algo? Hombre, faltaría más, ya lo sabía, Yo tengo tu revista, un reportaje que te hacen en el mes de diciembre del 2017, la de Año Cero. Ajá. Y sacas un reportaje de tus libros favoritos, del ocultismo, de lo paranormal, como Recuerdos del Futuro, Recuerdos del Futuro, Un Caso Perfecto, La Rebelión de Lucifer, o el David Botanique. Pero bueno, tú te has estudiado. Todo, Bueno, todo. Pues resulta que es muy curioso, Javier, porque te quedabas sin comer, en tus ahorros, cuando eras un crío, te quedabas sin comer porque lo ponen en la revista y te compraban libros en vez de comer. Fíjate tú qué cosa. Bueno, Fíjate pero... Así está el de Delgadito, ¿eh? No creas Bueno, tú bueno. que no, ¿eh? No, que lo compraba, lo invertía en libros. Fíjate tú qué curioso. Hombre, yo tenía ahí dos cosas con eso. Yo soy de Teruel y evidentemente cuando ya llegó mi momento pues tuve que irme de Teruel a estudiar a Madrid. Mis padres fueron de Teruel a Castellón. En Castellón ya empecé a tener problemas con el valenciano, con todo este lío que tenemos en las autonomías y me tuve que ir a estudiar tercero de BUP a Madrid si quería luego hacer COU y la universidad sin que me suspendieran el valenciano, porque claro, el valenciano me lo suspendían. Y ahí, en esa época, mis padres tuvieron que hacer un gran esfuerzo, son funcionarios, tenían pues un sueldo de funcionario, tenían que hacer un gran esfuerzo para enviar un hijo a un internado y pagarle los estudios en Madrid, que nunca ha sido barato, como ustedes saben. Y en esa época, claro, a mí me daban una asignación pues para pasar el mes, que debían ser unas 1.000 pesetas. Y con esas 1.000 pesetas yo me tenía que apañar. Pero claro, yo descubrí, nada más llegar a Madrid, la cuesta de Claudio Moyano. Así donde están los libros, es verdad. Sí. Claro, que está al lado del Ministerio de Agricultura, Libros antiguos, entre el Jardín Botánico y el Ministerio de Agricultura, en la parte baja del Retiro, y allí se venden libros de ocasión. Y de repente vi que había un montón de libros de saldo a 25 pesetas, de ovnis y de misterios que a mí me gustaban y tal, y claro, yo empecé a comprármelos todos. El problema era, primero, que no me cabían en la habitación del colegio, de la residencia. Y luego el problema era ir a mi casa y que mi madre no se enterara de que estaba gastándome el dinero en eso, en vez de en comer o en... Bueno, pero comías o no, que es la principal preocupación. No, yo me lo gastaba. Sí. Bueno, los periodistas a veces... Tenías tú, Javier, 17, 19 años, en Montserrat, en la montaña, en Barcelona, te llevaron Luis José Gripol y Manuel Carballo y viste su nombre, ¿verdad? Sí, lo vi. Pero bueno, eso lo pueden ver ustedes en Otros Mundos, que es una serie que hemos hecho para Movistar y que recreamos esa historia, sí. Espera, deja los demás, hay más preguntas. Si no te parece mal, ¿eh?
¿Alguien más que quiera preguntar a Javier? Adelante. En primer lugar, en Un Invisible vinculas la historia de Grial un poco a la creación. ¿Se me oye ahora? Sí, perfecto, perfecto. Vale. Vinculas un poco la historia de Grial al Reino de Aragón, a la creación del Reino de Aragón y demás. Sí. Y pues esto que hemos puesto a investigar un poco, y también en España tenemos otros 2 griales, supuestos griales. Valencia. Y el grial de al entrar en Galicia, me saldrá cómo se llama el pueblo. Sí, en Cebreiro. En Cebreiro, efectivamente. Bien. Y otro aquí en San Isidro de León. Ujú. Y mi pregunta es, la primera pregunta, quizá más que a lo mejor vinculado al Reino de Aragón, ¿no estará vinculado con todo lo que es el Camino de Santiago, justo por el paso Galicia? Mi impresión es que en realidad a lo que está vinculado es a la resistencia cristiana del siglo XI, X, XI, XII a los musulmanes. Los reinos cristianos se fundan en ese arco de tiempo, el de León, el de Pamplona y luego Navarra, el de Aragón, y de alguna manera aquella gente necesitaba una buena razón, una poderosa razón, un aliciente para requisarle las tierras a los musulmanes y volverlas a hacer cristianas. Como justificarse. ¿no? Eso es, y esa razón podía muy bien haber sido el grial. Eso explicaría cosas como que Galicia, por ejemplo, Cebreiro, el que tú dices, es la entrada por el Camino de Santiago al Reino de Galicia, ¿no? Galicia, el nombre Galicia viene de cáliz, Calicia, ¿no? El escudo de Galicia, antiguo, es muy antiguo, es de los más antiguos de los que tenemos. Si lo recuerdan, es un cáliz con la sagrada forma encima y unas cruces alrededor. Esa es la bandera de Galicia, el escudo de Galicia hoy. Eso viene de ahí. Hay muchos pueblos en toda la geografía del norte de la península ibérica vinculados a esto, ¿no? Por ejemplo, por citarles algunos no muy conocidos, cerca de Huesca, o sea, cerca de Barbastro, hay un pueblo que se llama Calcena. Calcena viene de cáliz de la cena. O sea, hay mucha geografía de ese tipo que se marcó en la Edad Media. El Reino de Aragón utilizó eso como parte de su propaganda legendaria, pero parece que también hubo un intento en el Reino de León, que es la historia esta del cáliz de Doña Urraca, que es una historia fascinante, y que nos remite a un objeto, que es el cáliz de Doña Urraca, que está en la Colegiata de San Isidoro, que morfológicamente es una copa de piedra de origen romano, igual que el de Valencia, en una piedra semipreciosa, engastada en oro y conformada como un cáliz ceremonial, pero es un cuenco de una vajilla romana de lujo. Por lo tanto, es interesante que se cristianizaran y se adaptaran esos objetos a esa clase de uso, ¿no? El uso litúrgico. Pero más allá de eso, no podemos ir. Es decir, es imposible vincular ese cuenco con su presencia en el siglo I, en una mesa, en casa de José de Arimatea, con Jesús de Nazaret. No podemos, porque entre otras cosas, a diferencia de los cuencos que ustedes se compran hoy en IKEA, pues estos no llevan código de barras, no son trazables, como se dice ahora, ¿no? O sea, la trazabilidad, por utilizar un neologismo, es inviable y nunca probablemente tendremos la respuesta. Pues muchas gracias. Me gustaría hacer otra que me pasaron para que preguntara a un compañero que no puede estar hoy. Bien. Y es que en la novela hablas mucho del número 8. Sí. Y él, por ejemplo, me decía, le habría gustado estar aquí, dice que quería preguntarte por qué el 8, dice, como que no acabas de redondearlo sobre qué va el 8, y él dice, él es cura, voy a añadirlo. Dice, es que el 8 es lo que es más que perfecto, es lo que va más allá de la perfección del número 8. Y en la novela lo vinculas con las 8 iglesias, pero él me decía como que quería más, como que faltaba algo con la numerología del número 8. Vamos, con el número 8, Sí. Bueno, es verdad que el número tradicional en el mundo judío es el 7, por 1000 cosas, pero tiene que ver mucho también con la observación de la naturaleza, con los 7 días de la semana, los 7 planetas que se creía que existían en el mundo antiguo. Todo eso es verdad que nos da pie a que el 8 siempre sea como el paso más allá de lo conocido, ¿no? Pero en realidad yo no quise referirme tanto a eso. Yo lo que quise es que el lector terminara reflexionando sobre algo que damos por supuesto hoy. Hoy vemos un 8 y lo identificamos, conocemos su valor numérico y ya está, ¿no? No nos preocupamos más. 8. Pero en el siglo XII, cuando se hacen todas estas iglesias y todo esto, no se utilizaban esos números. Los números que utilizábamos entre los cristianos eran los números romanos, eran letras. Por lo tanto, cuando alguien veía un 8, lo que veía era un garabato.
garabato, un dibujo. Es decir, la interpretación era completamente distinta a la actual. Y a mí eso me daba pie a una reflexión. Es decir, nosotros damos por supuesto que el valor o el significado de los signos es el que tienen y no los cuestionamos. Pero cuando nos desplazamos culturalmente a otra época, esos significados cambian por completo y los vemos de otra manera. Había gente que veía en el 8 2 serpientes entrelazadas. Había gente que veía en el 8 simplemente una especie de boceto que podría incluso confundirse con un cáliz, que tendría esas dos formas. Se veían otras cosas. Y esa visión distinta a mí me da mucho juego en la novela, pero no quise abrumar al lector con cuestiones numerológicas o de significado con el 8, que podría haberlo hecho, pero, a ver, dile a tu amigo cura, cuando hables con él, que la novela original, mi novela, cuando yo la escribo, tenía 300 páginas más. Pero esto a mí me pasa siempre, pero en el proceso de revisión de la novela, yo tengo que podar necesariamente, no porque el editor no quiera publicar una novela, publica las de Santiago Posteguillo, es decir, que no habría problema en publicar un tocho, ¿no? Sino porque no quiero que el lector aborrezca la novela porque haya un exceso de consideraciones. Entonces la aligero y la dejo tal y como ustedes la leen. ¿Y no te es difícil cortar? A mí me pasa cuando haces una entrevista y digo, bueno, tengo que cortar un poco. Es muy complicado. Pero bueno, yo entiendo también que forma parte de mi propio proceso de aprendizaje. Lo importante para un escritor cuando escribe una novela es que tiene que caerse dentro de la novela, ¿no? Tiene que ver a los personajes, tiene que saber cómo son. En fin, tendría que reconocerlos en la calle si los viera. Y ese proceso lleva un tiempo y sobre todo lleva un espacio también de escritura que luego hay que ajustar para que el lector no sufra, ¿no? ¿Más preguntas para Javier? Sí, hola. Sí, te dan el micrófono si te oye mejor. Bueno, ahora vamos contigo, no te preocupes. Mira, estás hablando así del proceso de creación de la escritura, ¿no? Y quería saber, a ver, si en algún momento has tenido un proyecto entre manos y a los pocos meses o mientras que todavía estás así enhebrando toda la historia, ¡pum!, han publicado otra persona algo relacionado con lo mismo. Sí, eso pasa. Bueno, ¿sabes a quién le ha pasado? Perdona que os interrumpa. A Gustavo Martín Garzo. Le ha pasado porque ha escrito su última novela, la publicó rápidamente porque La forma del agua, la película de Guillermo del Toro, trataba el mismo tema que él estaba escribiendo en su novela y la tuvo que adelantar, ¿no? Que tiene que ser una faena, por lo que pregunta, sí. Me parece ese es tremendo, un tema muy curioso y que yo la única explicación bondadosa que le veo es que estamos conectados con una especie de lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo, ¿no? Hay una serie de ideas gravitando y de vez en cuando pues hay autores que se las descargan, digamos, de ese mundo de las ideas que para Platón era muy real, ¿no? Hablabas de lo de Martín Garzo y bueno, yo creo que les ha pasado a muchos autores. A mí me pasó con Dan Brown, ¿no? Cuando yo estaba terminando La cena secreta, de repente mi editor, que conocía perfectamente mi trabajo con La cena secreta, en Plaza y Janés, entonces, me llama y me dice, oye, mira, que hay un americano que ha publicado una novela sobre Leonardo, que a lo mejor te apetece echarle un vistazo. Y digo, no, ya he leído la mía y tal, pero me la manda. Y dice, oye, no, léetela y me das tu opinión. Entonces yo me la leo y le digo, esta novela es un churro, no la publiques porque total, no va a vender nada. No va a vender nada. Y mi editor me hizo caso, yo creo que me odia desde entonces. Y no la publicó otro sello, ¿no? Y luego yo publiqué al poco, a los pocos meses la mía, cuando ellos la lanzaron ya. Y ahí hubo esa conexión, ¿no? Después, con El fuego invisible, yo gano el premio Planeta el 15 de octubre, pero en esos días publica Dan Brown la suya, Origen, que va de Barcelona y que empieza a salir a algunos lugares que son míos. Digo, pero este tío o tiene un troyano en mi ordenador y ya trabajo con el ordenador desconectado, o tenemos esa conexión con el inconsciente colectivo. Yo conocí a Dan Brown hace algún tiempo y
estuvimos hablando un buen rato porque nos interesan los mismos temas. Una de sus primeras novelas... ¿Y no le preguntaste sobre el tema? Sí, hablamos mucho. Es Conspiración, que habla sobre ovnis y Roswell y tal, que son cosas que a mí también me han ocupado. En fin, tenemos muchos puntos en común, conocíamos las mismas fuentes, leemos los mismos autores, es decir, había mucha conexión. Y él me dedicó uno de sus libros con una dedicatoria que conservo con mucho cariño, que me dice: a Javier Sierra debimos ser gemelos separados al nacer. Tal, ¿no? Con afecto a Dan Brown. Y bueno, digamos que participamos de ese universo, está bien. Lo que pasa que nuestra aproximación final tiene matices muy diferentes, ¿no? Yo creo que Dan Brown tiene un esquema que se parece mucho en todas las obras y que es muy, muy veloz, muy cinematográfico, pesa más la adrenalina que el fondo, y a mí me gusta que quede más el fondo que la adrenalina. Pero bueno, eso es ya selección de cada autor, pero hacemos nuestro servicio al lector, porque creo que tanto Dan Brown como yo a lo que contribuimos es a despertar la curiosidad y el interés de muchos lectores por cosas que a lo mejor les explicaron pobremente en sus años de universidad o de colegio, o que simplemente están cerca pero no les habían prestado atención hasta que las vieron en una novela, ¿no? Y eso yo creo que es muy grato. Cuando una novela te moviliza, sí, no solamente te conmueve cuando la estás leyendo, sino que además te mueve al día siguiente a hacer otras cosas, esa novela es una novela que tiene alma, tiene algo, ¿no? ¿Más preguntas para Javier? Ahora venimos para acá. Hola, buenas tardes. Hola. Para escribir esta novela, ¿ha investigado la relación de los templarios con el Santo Grial? No, los dejé fuera a los templarios, los pobres, porque es verdad que tienen mucha relación en la construcción del mito posterior, sobre todo a raíz de que el primer continuador del libro inacabado del cuento del Grial, que se llamó Wolfram von Eschenbach, que era un trovador alemán, él dice que el Grial lo custodian los templarios. Y a partir de ahí, de ese libro que es de 1200, todo lo vinculado al templario siempre se desemboca en el Grial. Los templarios son una orden que se funda, como usted sabe, en 1118, es decir, en 1200 tenían 80 años de vigencia, se habían hecho muy poderosos en toda Europa y eran, pues eso, el malo, porque eran malos, ¿no? El malo perfecto para sujetar el Grial. Pero yo en mi novela decidí no ir al mito, no ir a lo que a partir de Robert de Borón se asociaba a la copa de Jesús, y me fui a otras fuentes más primigenias para explicar el Grial. Por lo tanto, los templarios los dejé ahí, ¿no? Además, los templarios y yo nos hicimos amigos en una novela de mis orígenes, de mis primeras novelas, que es Las puertas templarias, ¿no? Donde hablo de la construcción de las catedrales a principios del 12, de las catedrales góticas en Francia, y de su vínculo con los templarios que regresaron de Oriente, de las cruzadas, con todas las ideas arabizantes que entrarían en el arte gótico, ¿no? Y otros muchos. Ese fue el último. Ahora vamos contigo. Hola Javier, mira, te quería preguntar, que es obvio de tu inmenso trabajo, de tu brillantez, pero yo en ti veo personalmente algo más que un escritor. Tú nos has contado como en otros mundos, en cómo has ido descubriendo tus historias y demás, que te han sucedido cosas que, digámoslo, racionalmente no tienen explicación. Y te han ido pasando, las has llevado a tus novelas. Y ¿cómo describirías eso? ¿Cuál es lo que tienes? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué te sucede eso? Es más el fuego invisible. No es simplemente eso, la creatividad literaria, sino que hay detrás una experiencia personal que se va repitiendo y que es sorprendente, claro. Bueno, eso tiene una explicación. ¿Estás de acuerdo o no? A ver, yo espero contestarle a este lector con toda la claridad que me permite la situación, ¿no? Yo escribo como consecuencia de querer saber. Es decir, yo no escribo por escribir, sino que yo primero quiero saber y me meto en harina y
llego hasta donde haga falta. Y eso me pasó con la pirámide inmortal, que pasé mi noche en la Gran Pirámide y casi me muero del susto allí dentro. Pero hay un cierto grado, o cuando subí el monte Ararat buscando el Arca de Noé a 5.000 metros de altura para escribir El Ángel Perdido. O sea, yo cuando me enfrento a un tema en uno de mis libros, lo busco de verdad. O sea, yo quería encontrar el Grial con el fuego invisible, lo quería encontrar, de verdad, y me recorrí todo lo que había que recorrerse, porque lo buscaba de verdad. Al final no lo encontré y terminé escribiendo sobre él, ¿no? De alguna manera, mi personalidad lo que busca es respuestas asomándome al abismo, pero déjame llamarte amigo, pero amigo, cuando uno se asoma al abismo, el abismo es muy profundo y uno se asusta y se echa para atrás. Y eso a mí me ha pasado en varias ocasiones, ¿no? De asomarte a alguno de estos grandes misterios y en algún momento echarte para atrás. Por contarte el mundano, el más mundano de ellos, cuando yo es que me acuerdo, perdonen, yo me acuerdo de las fechas más raras del mundo, ¿no? Igual de la fecha del cumpleaños de alguien de la familia no me acuerdo, pero de estas otras que les voy a contar, sí. El 10 del 10 del 2010, 10 de octubre del 2010. Es que esa es fácil. Esa es fácil, sí. Sí, pero podía haberla olvidado, ¿no? Yo estaba llegando a la cima del monte Ararat. El monte Ararat es una cumbre 5.165 metros que está entre Armenia, Irán y Turquía. Sí, Armenia y Turquía han cerrado fronteras desde hace muchos años. Es una frontera conflictiva. Y Irán, pues hombre, se pueden ustedes imaginar, ¿no? Yo estaba subiendo efectivamente con César Pérez de Tudela aquella cumbre y cuando mi intención era llegar a la cota donde está el glaciar, el que dicen los locales que está dentro del Arca de Noé congelada. Yo quería ver ese glaciar y si era posible penetrar en el glaciar y ver si estaba el Arca de Noé o no. Pero cuando estábamos llegando, la montaña es así de caprichosa, los que hagan alpinismo, sobre todo alta montaña, lo saben. Se formó una tormenta en la cumbre del monte y aquello amenazaba, se ponía muy mal. Yo en la mochila solamente me quedaba un Kit Kat de chocolate y César me preguntó, ¿qué hacemos? Pues igual nos toca aguantar aquí 24 horas de ventisca pegados a una roca y tú solo tienes un Kit Kat y yo me he comido los bocadillos. Así que decidimos darnos la vuelta, justo cuando estábamos a 10 metros del famoso glaciar. Fue una opción horrible, pero preferí vivir para contarlo que morir allá arriba y no poder contarlo, ¿no? Entonces, este es un tema en el que así yo me asomo a lo desconocido todo lo que puedo, pero en el fondo soy realista y me agarro, ¿sabes?, al bastón para no caerme dentro. Haces bien. Más cuestiones para Javier. Hola, mira, quería preguntarte por tus autores y tus obras favoritas. Ajá. Sí, bueno, gracias. Mira, la lista es larga y variable. Muchas veces nos preguntan a todos, pues, oye, tu libro favorito y tal. Yo creo que cada edad tiene sus libros, ¿no? Cada momento de la vida del lectora tiene esos libros. Y hay libros que a lo mejor nos llegan demasiado pronto y los rechazamos y después por azares vuelves a ese libro que habías rechazado y descubres la maravilla que escondía, ¿no? A mí eso me ha pasado muchas veces, que supongo que a ustedes también como lectores. Entonces hay momentos. Yo recuerdo, por ejemplo, que debía tener 14 años, me leí los 3 primeros caballos de Troya de JJ Benítez, del tirón. Bueno, aquello fue la revelación. Y me influyó pues en la adolescencia notablemente. Me dieron a leer en aquella época El nombre de la rosa de Umberto Eco y dije, pues vaya tostonazo de libro, esto no hay quien lo aguante. Pero me lo volví a cruzar con 19 años y me fascinó. También tropecé con una novela que a mí me gustó mucho en aquello. Eso es que este hombre se sabe todo. Que fue efectivamente el 8 de Catherine Neville, que marcó también una Le tengo de colaborador, no creáis que ha venido así. No, esto es tremendo. Me encanta porque estás sentado en teatro, siempre hay como una cabinita, y eres el apuntador, ¿no? Sí, Por si se me olvida, ¡pum!
Pero luego, por ejemplo, a mí me fascinaron también en su época los primeros libros de Christian Jack. Jack se hizo muy famoso por sus pentalogías sobre Ramsés, la trilogía de la pirámide asesinada, en fin, ha hecho muchos libros sobre el Antiguo Egipto maravillosos. Pero sus primeros libros eran sobre los misterios de las catedrales, la masonería. Era un personaje vinculado mucho también con el análisis de la alquimia y bueno, pues aquellos libros me fascinaron. También me gustó mucho El retorno de los brujos, Luis. Ahí está el apuntador, ¿eh? Ese libro se publicó en 1968, en pleno mayo del 68. Fue un libro que marcó una época. Vendrían muchos imitadores después y fundó una revista en torno a las ideas de Pauwels y Berger, y donde se decía que detrás de toda historia, de la gran historia que estudiamos en la universidad, siempre hay una historia oculta, siempre hay intereses ocultos, ¿no? Y aquella obra también me fascinó. Bueno, sería un inicio de lista, ¿no? Pero la lista es larga. Ahora leo otras cosas. Leo mucho sobre prehistoria, por ejemplo, que es un periodo que cada vez me fascina más. Hay un libro que yo les recomiendo vivamente. Es un ensayo de Umberto Eco que se titula La búsqueda de la lengua perfecta, que es una obra sobre un mito muy extendido, sobre todo en la Ilustración, que es la idea de que todos los idiomas de la Tierra pudieron proceder de una lengua primordial. Esa lengua primordial en el mundo judeocristiano sería la que hablaban Adán y Eva en el paraíso. Y la búsqueda de esa lengua primordial, de esos vocablos primordiales, en realidad es la semilla de la moderna lingüística. Cuando hablamos del indoeuropeo, por ejemplo, que es una lengua que no existe, pero que está en la base de muchas lenguas, estamos buscando la lengua perfecta. Y Eco se mete ahí en un berenjenal histórico maravilloso que yo disfruto enormemente releyendo de vez en cuando, ¿no? Bueno, por ahí iría la lista, pero claro, piensen ustedes una cosa. Yo sí estoy aquí hablándoles como escritor, pero yo primero y sobre todo soy lector, ¿no? Bueno, que no te falte de nada. Ya lo sé, por eso te dejo. El otro día estuve en una librería de segunda mano y compré un libro tuyo increíble, Los guías del cosmos. La leche. De 1957. Y te voy a recomendar un libro del gran famoso astrónomo Carl Sagan, La conexión cósmica. Sí, hombre, claro. Lo tengo encima de mi mesa en este momento. Tú tienes algo ahí, ¿eh? Como Dan Brown y nuestro amigo Javier Sierra, ¿eh? Sí, Los guías del cosmos. Ese es un libro pequeñito de hace muchos años. Bueno, también como curiosidad, si quieren, yo desde hace algunos años con la Biblioteca Pública de Teruel, yo soy un gran defensor de las bibliotecas, ¿no? La Biblioteca Pública de Teruel acoge lo que allí han llamado el legado Javier Sierra, y es que yo estoy enviándoles, para que lo tengan, copias de todas y cada una de las ediciones de todos mis libros. Tienen casi 300 volúmenes ya, y ahí figuran todas estas ediciones pequeñas de mis primeros años, ¿no? Si te falta alguno, llamamos al apuntador, que seguro que lo tenemos. Vamos, no me cabe ninguna duda. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Sí. Sí. Quería preguntarte tu opinión sobre el futuro de la literatura en estos jóvenes que están tan acostumbrados a esta expresión de información, que les cuesta tanto comunicarse. Por lo tanto, a la hora de coger un libro, ¿cómo lo ves? ¿Crees que hay salvación? ¿Cuál es tu opinión? Yo soy muy optimista. Sé que hay muchos colegas y analistas y críticos y tal que no lo son, ¿no? Que son muy pesimistas, pero yo soy muy optimista con la juventud. Yo he visto, como dicen en Blade Runner, cosas que no creeríais, ¿no? Vengo, por ejemplo, de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria, donde este año han dedicado una parte muy importante a los libros juveniles. Y la explosión de lectores jóvenes, adolescentes, con libros enormes bajo el brazo era espectacular, ¿no? Y no me refiero solo ya a fenómenos de youtubers o, en fin, un poco más asociados al mundo internet, que también, en fin, dan libros, sino me refiero a gente que de repente, oye, se lee la saga completa de Harry Potter
siguen leyéndola, aunque están las películas, y siguen leyendo esos libros, ¿no? Gente que está leyendo novelas con 13, 14 años espectaculares, ¿no? Yo tengo muchos lectores también de esa... Jóvenes. En esa banda y me sorprenden muchísimo, ¿no? Por lo tanto, yo soy optimista. ¿Por qué? Pues mira, por una razón. Tú has hablado de las tentaciones, ¿no?, que rodean a los jóvenes, todo lo digital y tal. Pero al final, yo creo que lo digital, lo rápido, los Twitter, los SMS, las redes sociales, etcétera, nos dejan a todos, jóvenes incluidos, finalmente una cierta insatisfacción, ¿no?, una sensación de insatisfacción. Hay mucha confusión, en un mensaje breve de repente puede ser malinterpretado de 1000 maneras, y hay poca poesía, hay poco calor, y eso lo encontramos en la literatura. La literatura, permítame decirlo, es junto al sexo, es de las cosas más íntimas, ¿no? Porque es un one-to-one, o sea, estás tú y el libro. Es un acto íntimo, donde además te sientes, cosa que no pasa con el resto de entretenimiento, te sientes co-creador. De alguna manera tú le estás poniendo cara a los personajes, estás empatizando con los sentimientos de ellos. De manera totalmente distinta a cualquier otro lector, ¿no? Y a cualquier otro entorno. Solo hay uno que se le parece vagamente mucho, bueno, se parece bastante, y que ojalá se explote más, y ahora les hablaré si quieren de ello, que es la radio, precisamente la radio. En la radio y la literatura las imágenes las pone el receptor, no te las roba el emisor, ¿no?, la fuente emisora. Y que haya tanto adolescente que esté ahí, me encanta. El último informe, por dar un dato periodístico, de la CEGAL, que es un poco la Confederación de Libreros de este país, decía que hay más lectores de 14 a 18 años en este país, hablan de España, que mayores de 65. Eso es mucho decir. Sí. Y quiere decir también que hay una esperanza. Yo lo veo con optimismo. Creo que tenemos unas futuras generaciones de lectores a las que sobre todo nos va a ser muy difícil a los escritores darles gato por liebre, porque van a ser gente que va a comprobar muchas cosas, tienen muchas fuentes de información que nosotros en nuestra generación joven no teníamos, y yo creo que van a ser buenos lectores, fíjate, yo tengo optimismo. Ojalá que así sea. ¿Alguna pregunta más? Yo sí que tengo una muy cortita. ¿Cuándo vamos a ver en la pantalla grande alguna de las obras de Javier Sierra? La pregunta es cortita, la respuesta no. Bueno... Pues son muy cinematográficas. Son muy cinematográficas. El problema está en que, por ejemplo, en El Ángel Perdido yo mencionaba un submarino nuclear de la clase Victoria entrando en la ría de Vigo. ¿Tú sabes lo que cuesta eso? Entonces, bueno, hay cosas de esas que a los productores les intimida, ¿no? Y además, fíjate, yo últimamente ya me he dado cuenta de una cosa, y es que si alguna productora quiere hacer, que además estoy en discusión con varios. Bueno, y además ahora con las televisiones, sí, las series. sí, estoy hablando, y además puede que salgan ahí cosas interesantes, pero si alguna productora quiere llevar al cine alguna de mis películas o a una serie de televisión, y estamos en conversaciones, ya te digo, con esto, yo lo que pido es algo muy sencillo, que aquí se asustan algunos. Yo quiero ser productor ejecutivo. Yo quiero tener la última palabra, pero es muy sencillo, yo sé lo que quiero contar. Y me gustaría que el espíritu, no digo la forma, porque las formas pueden variar. Si me ponen, yo que sé, a Scarlett Johansson y yo digo que es morena la protagonista de mi novela, pues yo la cambio, digo, pon a Scarlett, ¿no? Ya. Claro, no cabe duda. Yo estoy dispuesto a eso. Lo que no estoy dispuesto es a que traicione el espíritu de la novela. Y eso hay que vigilarlo. Entonces, bueno, llegaremos, yo sé que llegaremos. Miren, la literatura, como los árboles, no es algo que nace rápido, es una cosa que requiere su tiempo. Por lo tanto, yo creo que hay que darle tiempo a estas cosas para hacerlas bien.
Bueno, tiempo es lo que nos falta ya, porque Sí, nos sí, hemos claro, pasado, claro, nos claro. hemos pasado, pero estábamos a gusto. Espero que vosotros... Que de Vicente Iker Jiménez te echa mucho de menos, dice. Hombre, claro. Son muy Espero que cariñosos. hayáis pasado una buena tarde aquí con Javier Sierra, que nos ha contado cosas muy interesantes. Yo todavía estoy con la tensión del Premio Planeta.